Noticias de última hora. Daniel Noboa envía una reforma parcial a la Constitución para fortalecer la prisión preventiva contra sospechosos de delincuencia organizada. La reforma serviría para evitar las fugas y combatir el crimen organizado, indicó el mandatario. El presidente Daniel Noboa anunció este miércoles, 5 de febrero, que envió una reforma parcial a la Constitución enfocada a fortalecer la prisión preventiva contra los criminales terroristas y cualquiera relacionado a la delincuencia organizada. Por años, hicieron de la justicia su juguete, protegiendo delincuentes y dejando indefensas a miles de familias. Eso terminó, escribió el mandatario en un mensaje en X. He enviado una reforma parcial a la Constitución para fortalecer la prisión preventiva contra criminales terroristas y cualquiera relacionado a la delincuencia organizada, detalló. También se refirió a una consulta popular realizada por el correísmo en el 2011, que según Noboa, debilitó a la prisión preventiva, abriendo las puertas al narcotráfico, las mafias y el crimen organizado. La línea entre la incompetencia y la complicidad nunca había sido tan fina. Terroristas, narcos, sicarios, mafias organizadas. No habrá más fugas, no habrá más excusas. Los jueces ahora tendrán las herramientas para encerrarlos. Vamos por todos los corruptos, concluyó. En un comunicado de la presidencia, se explica que actualmente, la prisión preventiva es una medida excepcional, y se debe priorizar otras medidas cautelares alternativas a la privación de libertad. Sin embargo, la situación de seguridad y las fallas en la administración de justicia requieren medidas firmes para evitar que delincuentes peligrosos se burlen de la justicia, añade. La reforma busca una respuesta efectiva frente a delitos de alto riesgo y alta probabilidad de fuga, como terrorismo, narcotráfico, delincuencia organizada, sicariato, entre otros. Atención, hace pocos minutos el presidente de la República, Daniel Noboa, anunció en su cuenta de X una reforma parcial a la Constitución. Dice, por años hicieron de la justicia su juguete, protegiendo delincuentes y dejando indefensas a miles de familias. Eso terminó. He enviado una reforma parcial a la Constitución para fortalecer la prisión preventiva contra criminales terroristas y cualquiera relacionado con la delincuencia organizada. Además, agrega en este comunicado en su cuenta de X que en el 2011 el correísmo vendió una consulta popular que debilitó a la prisión preventiva, abriendo las puertas al narcotráfico, las mafias y el crimen organizado. La línea entre la incompetencia y la complicidad nunca había sido tan fina. Terroristas, narcos, sicarios, mafias organizadas, no habrá más fugas, no habrá más excusas. Los jueces ahora tendrán las herramientas para encerrarlos. Vamos por todos los corruptos, concluye. Nunca vamos a parar de trabajar por la gente, porque yo personalmente ya le he entregado mi vida y mis mejores años al pueblo y lo seguiré haciendo. ¿Por qué? Porque es un servicio mío, cívico, es un compromiso de vida y es un compromiso también que le hice a Dios de mejorarle la vida a la gran mayoría de los ecuatorianos. Seguimos con las noticias. El presidente Daniel Noboa reitera ayuda para migrantes retornados a Ecuador. Anunció un conjunto de medidas con el objetivo de apoyarlos y facilitar su reintegración. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, indicó este martes que se han implementado un conjunto de medidas para ayudar a los migrantes que están retornando, con el objetivo de apoyarlos y facilitar su reintegración. Entre estas acciones se encuentra una transferencia de $470 mensuales durante 3 meses, para que puedan cubrir sus necesidades mientras se reintegran. Así también, el primer mandatario anunció programas de capacitación, estudios y becas, para abrirles nuevas oportunidades. Además de asistencia integral para los ecuatorianos en situación irregular en Estados Unidos. A nuestros migrantes que están retornando, quiero que sepan que Ecuador los espera con los brazos abiertos. Aquí, juntos, construiremos un país que pueda hacer lo que ustedes salieron a buscar. Aquí cuidamos de los nuestros. Bienvenidos al nuevo Ecuador, indicó Noboa en X. Previamente, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana anunció un plan dirigido a ecuatorianos en situación irregular en Estados Unidos y a quienes han retornado tras procesos de deportación. Esta medida busca mitigar el impacto de las políticas migratorias recientes en ese país, brindar información sobre derechos y responsabilidades, y garantizar asistencia consular y apoyo integral. El plan incluye 3 ejes principales: fortalecimiento del servicio consular y asesoría gratuita, asistencia a ecuatorianos retornados, reinserción e integración social. Seguimos con las noticias. Jonathan y María son otros de los migrantes ecuatorianos deportados que arribaron este martes al país. Ellos son de Cumandá, provincia de Chimborazo, y migraron hace más de 3 meses. Mucha tristeza y pánico porque la verdad nunca había estado encerrado. ¿Por qué decidió migrar? Por muchos sueños de salir adelante. ¿Cuántos años tiene? 23. ¿Tiene hijos? Una niña. De su parte, el gobierno anunció un incentivo económico para facilitar la reintegración de los migrantes. Se trata de una transferencia de $470 mensuales durante un plazo de 3 meses. Este apoyo económico se suma al bono de $50 que ya da Cancillería. Se tiene previsto que el jueves llegue a Guayaquil otro vuelo con más migrantes deportados.
Gobierno buscará la estrategia para que Daniel Noboa participe de la campaña política, aunque no pueda firmar decretos para encargar el puesto. Para el ministro de Gobierno, José de la Gasca, el fallo de la Corte aclara que no se necesitaría firmar decretos para encargar la presidencia. El Gobierno Nacional analizará las estrategias legales que le permitan al presidente candidato Daniel Noboa participar en los cierres de campaña e incluso en una eventual segunda vuelta electoral, ya que no estaría obligado ni a pedir licencia ni a acogerse a una ausencia temporal por fuerza mayor ni a emitir un decreto ejecutivo encargando el poder, a criterio de analistas y del mismo Ejecutivo. Este jueves, 6 de febrero a las 23:59 se acaba el hito de la campaña política en el calendario del Consejo Nacional Electoral y regirá un silencio electoral para que los ecuatorianos reflexionen su voto para los comicios nacionales de este domingo, 9 de febrero, en las que se elegirá presidente y vicepresidente de la República, 151 asambleístas y 5 parlamentarios andinos. Entre los 16 candidatos está Daniel Noboa, cobijado por su movimiento Acción Democrática Nacional, quien busca la reelección en el cargo de la presidencia de la República y que en estos 33 días de proselitismo, optó por ausentarse de forma temporal alegando la causal de fuerza mayor para evitar tomar una licencia sin sueldo como lo establece el Código de la Democracia y así no dejar el poder a su vicepresidenta Verónica Abad Rojas, con quien sostiene una rencilla política. En el último mes, por 4 ocasiones encargó la presidencia por 3 días a través de decretos ejecutivos a su secretaria de la Administración Pública, Cynthia Gelibert Mora, a quien designó vicepresidenta del Ecuador también por decreto ejecutivo 494. Su decisión motivó a un abogado en libre ejercicio, Gabriel Pereira, a demandar una acción pública de inconstitucionalidad en contra de los decretos ante la Corte Constitucional que si bien los declaró inconstitucionales, los jueces no se refirieron a los mecanismos adoptados por Noboa para hacer campaña. Seguimos con las noticias. Tras coordinaciones entre las 3 ramas de las Fuerzas Armadas, se intensificaron los controles en puertos y aeropuertos comerciales del país. La Armada Nacional aumentó su contingente en al menos 7 provincias. Este es el momento exacto en el que miembros de las Fuerzas Armadas, a través de la Dirección Nacional de Espacios Acuáticos, llegaban hasta el puerto marítimo de Esmeraldas para reforzar los controles en esta zona con patrullajes móviles. Las tomas aéreas dan cuenta además de las inspecciones que se realizaron a embarcaciones que se encontraban operando en el perímetro. Similares también se tomaron en el puerto pesquero de Jaramijó, Crucita, Puerto López, Calceta, San Jacinto y Pedernales en la provincia de Manabí. Así también se observó mayor presencia militar en el muelle de Pozorja, Nirsa y Deepy World. Pero los patrullajes en Guayas no solo se dieron en tierra, también se verificó documentos y la carga de contenedor. En la provincia del Oro, de igual forma, se intensificaron los controles en el puerto de Hualtaco, Jambelí, Las Huacas y Pitaya. Estas medidas se toman tras una reunión efectuada durante la jornada de este martes, en la que las 3 ramas de las Fuerzas Armadas coordinaron el despliegue necesario de contingente para intensificar los controles en puntos claves del país. Esto tras la disposición del presidente Daniel Noboa de militarizar puertos y aeropuertos, así también como el refuerzo del personal militar en la frontera sur y norte, que permanecerá cerrada desde el sábado 8 de febrero hasta el 10 de este mismo mes. La medida llega a tan solo días de que se realicen las elecciones generales de 2025 y dispone además en concreto que en el caso de la Marina se encargue de la frontera marítima norte y sur, puertos pesqueros, artesanales y comerciales, la parte terrestre, toda la zona fronteriza y en el caso de la Fuerza Aérea, de aeropuertos comerciales, además del control y desmantelamiento de pistas clandestinas. Estados Unidos inició con el traslado de inmigrantes irregulares a la base de Guantánamo en Cuba. Además, Marco Rubio culpa a Nicaragua, Venezuela y Cuba por la crisis migratoria en la región. El gobierno de Donald Trump inició el traslado de migrantes irregulares a la base militar de Guantánamo en Cuba. Se espera que unas 30.000 personas sean transferidas a estas instalaciones, entre ellas criminales que residen en Estados Unidos. Se desarrolla el primer vuelo de migrantes irregulares desde Estados Unidos hasta nuestra base militar de Guantánamo. El presidente Trump ya cumple sus promesas sobre migración. Un funcionario de defensa del gobierno de Trump mencionó que una docena de extranjeros ilegales viajaron hasta Cuba. El presidente republicano lleva a cabo una operación contra la inmigración ilegal mediante redadas en varias ciudades. Por otro lado, el secretario de Estado de ese país, Marco Rubio, responsabilizó a los gobiernos de Nicaragua, Venezuela y Cuba por la crisis migratoria en la región. Y han creado una crisis migratoria. Si no fuera por esos 3 regímenes, no hubiera una crisis migratoria en el hemisferio. Ellos lo han creado porque son países donde su sistema no funciona. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su país tomará el control de Gaza para reconstruirla y fomentar su desarrollo económico, aunque sin precisar cómo. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu respaldó la idea, mientras que el enviado palestino ante la ONU exigió respetar el derecho de los palestinos
de regresar a sus hogares. Mientras tanto, Israel y Hamás siguen negociando una segunda fase de la tregua. En Argentina, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció que declarará como organización terrorista al grupo Resistencia Ancestral Mapuche, tras las acusaciones de incendios intencionales en la Patagonia. El anuncio se produce luego de que el líder de la organización reivindicara en un video los sabotajes como método de lucha. Sin embargo, negó la participación de su grupo en los incendios que han devastado miles de hectáreas y causado la muerte de una persona. El Consejo Nacional Electoral reforzó la seguridad de su sistema informático para así evitar hackeos o manipulación de resultados del día de los comicios. Además, las actas se subirán al sistema en tiempo real para su control. Se ultiman detalles para las elecciones del 9 de febrero y el Consejo Nacional Electoral tiene listo su sistema informático. Este año, según explican las autoridades, la seguridad se reforzó para evitar que se manipule la información. Por ejemplo, en los 1.680 recintos a escala nacional en los que las actas serán escaneadas, no habrá conexión a Internet para evitar vulnerabilidades. Nos instala un enlace dedicado, un enlace encriptado. Aparte, nosotros hacemos túneles VPN, es decir, cifrado, es punto a punto, desde el recinto electoral hacia nuestro centro de datos principal. Además, las actas de escrutinio se subirán en tiempo real y contarán con tecnología blockchain, es decir, una identidad digital única que impide que sean alteradas. Se implementó la firma electrónica en cada una de las actas para evitar que algún sujeto político o alguien tenga la copia. La tecnología blockchain nos da la trazabilidad, saber. Utilizará la información de forma masiva en la página web para que tanto las organizaciones políticas como la ciudadanía puedan hacer un control. Sin embargo, explican que en caso de presentarse un inconveniente, están listos con sistemas de respaldo. Garantizamos la disponibilidad teniendo en redundancia todo lo que es, primero, temas de enlaces de comunicación hacia el centro de datos principal, a nivel de servidores, a nivel de servicios. En el caso de que suceda algún incidente con uno de los servidores, pues hay su servidor de backup que entra en producción en ese momento y nos permite mantener la continuidad de las operaciones. Así, el CNE garantiza que este proceso electoral se realizará con transparencia. Los primeros resultados del sufragio se conocerán a las 20:30. Una investigación periodística revela que 236 de más de 2.000 candidatos a la Asamblea registran procesos penales de diferente índole. Los candidatos de la Revolución Ciudadana, Suma y ADN encabezan la lista. Ecuador Asamblea 2025, ¿quiénes son los candidatos? Es el nombre de una investigación conjunta entre organizaciones de periodistas que pone la lupa sobre las 2.089 personas que aspiran a llegar a la Asamblea Nacional. Revisaron la información pública disponible en portales como el Servicio de Rentas Internas y ahí detectaron, por ejemplo, que 733 de ellos aún tienen declaraciones pendientes y que 153 registran deudas. Hasta ahí un ejercicio que ya se había hecho en anteriores procesos electorales, pero en esta ocasión se quiso ir un poco más allá y con información del Consejo de la Judicatura revisaron procesos de carácter penal registrados a partir de 2014. Cuando el Código Orgánico Integral Penal fue aprobado. Y ahí una sorpresa. 236 candidatos a la Asamblea tienen o han tenido procesos penales en su contra. Mónica Almeida fue parte del proyecto y explica que la lista de delitos investigados es variada. La mayoría de lo que hemos visto han sido estafas. Hay algunas acusaciones ahí de peculado. Hay en otros casos violencia intrafamiliar, asociación ilícita. Hay pocos, pero hay. Entonces, y tenemos, un caso de robo de combustible. Y como el Código de la Democracia estipula que los candidatos no pueden ser procesados en tiempos de elecciones, no es raro, dice Almeida, que muchos hayan aprovechado su postulación para zafar de la justicia. Hubo estos casos en que apenas fueron candidatos, dijeron, función judicial, ya soy candidato, hasta aquí nomás llegamos. Esperemos hasta ver si soy electo o no. A la cabeza de esta lista, la Revolución Ciudadana, seguido de Suma, ADN, Amigo y Reto. Son las 5 organizaciones con candidatos propios o en alianza que registran el mayor número de procesos penales. Almeida aclara que varios de estos ya constan como archivados. La Fiscalía no pudo acusarlos o los acusó y los jueces decidieron que no eran culpables y algunos están todavía en apelación. Hay incluso un caso que está en la Corte Nacional, en la Corte Constitucional, perdón.
Los resultados de este levantamiento de información, en el que también se toma en cuenta los patrimonios y el recorrido por la función pública, consta en los sitios web de organizaciones como Fundamedios y Periodistas Sin Cadenas, y ha sido replicada por medios nacionales y agencias de prensa. El día viernes voto en casa, el sábado continuamos ya con el voto en el exterior que se inaugura, empezamos siempre con Australia por el uso horario, y el domingo todos a las urnas a elegir a las nuevas autoridades. Ya las Fuerzas Armadas tienen un plan de trabajo, los planes de contingencia para reforzar en aquellas provincias donde evidentemente, lamentablemente también, la inseguridad es más alta. Este plan lo hemos coordinado para garantizar la tranquilidad de la ciudadanía que vaya a las urnas el día domingo. En ese sentido, agradecemos, felicitamos el gran trabajo que están haciendo las Fuerzas Armadas. Ese trabajo ha sido permanente en los 18 procesos electorales que ya vamos organizando en estos 6 años. Nuestra principal atención ha sido cuidar aquello para que la ciudadanía tenga la tranquilidad que su voto está siendo respetado, y así ha sido siempre. En ese sentido, hemos tenido todo el apoyo internacional, seguimos trabajando, cuidando de aquello, y podemos decirle a la ciudadanía que de manera esté tranquila, de manera que el CNE está preparado para llegar a las elecciones y proclamar resultados. Siempre nosotros, creo que en todas las instituciones públicas, a ese tipo de amenazas es permanente, eso no podemos negarlo, pero precisamente por ello estamos nosotros cuidando, ensayando, hemos hecho las pruebas en los diferentes simulacros, las pruebas técnicas internas, y no hemos tenido ninguna novedad. Se han reportado lo que generalmente en elecciones o no, las instituciones públicas siempre hay esas amenazas, pero cuidando de que no pase a mayores. Realmente estamos preparados. Ustedes saben que por cualquier situación se puede dar en las delegaciones, tenemos generadores que ya se han puesto a prueba. Bueno, la ciudadanía, yo puedo decirles que estén tranquilos, todo está dentro de la normalidad, con las contingencias preparadas, que eso es lo principal, porque cualquier inconveniente, cualquier situación se puede presentar, cualquier imprevisto, nada es perfecto, pero para todas las circunstancias que se puedan presentar de energía eléctrica, de adversidad, sobre todo climático en la costa, cambio de recintos por inundaciones, todo tiene su plan de contingencia, y de esa manera podemos responder si es que sucediese alguna situación. Garantía de transparencia. Garantías de transparencia es otra de las cosas que hemos trabajado fuertemente durante todos estos 6 años. Por eso tenemos muchas herramientas de transparencia. Aquí en el Ecuador los resultados se proclaman y se van dando en tiempo real para que la ciudadanía, los medios de comunicación, los organismos internacionales, pero sobre todo los candidatos y las organizaciones políticas tengan los resultados minuto a minuto, cómo se van publicando. Aquí no es como en otros países que las actas asoman después de 3 meses o no se publican y la autoridad electoral sale a decir los resultados de forma mágica. Aquí las organizaciones políticas, el Consejo Nacional Electoral y la ciudadanía nos siguen minuto a minuto de cómo se desarrolla el conteo de votos durante el proceso. Ya le voy a preguntar sobre la garantía de independencia. En cambio, quiero terminar con el tema logístico. Los resultados empiezan, no hay conteo rápido, se empiezan a conocer conforme vayan transmitiéndose los datos desde los recintos electorales. ¿Esto será más o menos a qué hora? Bueno, en los simulacros, entre cerrar las juntas receptoras del voto, clasificar papeletas, contar los votos, llenar las actas, pasar al escaneo, a la digitación de las actas y a la publicación, nos toma más o menos 1 hora, hora y media, dependiendo de la organización de la Junta, de la dinámica, de la capacitación, que eso es fundamental. Entonces nosotros hemos calculado que a partir de las 7:30 en adelante empezaremos ya a publicar los primeros resultados para ir ya subiendo la tendencia durante el transcurso de las horas, de los minutos, como lo hemos hecho siempre. Ustedes han sido testigos de aquello. Todo el mundo lo puede ver en el www.cne.gov.es o en la APP. Lo puede ver en tiempo real. En tiempo real, los medios de comunicación que están acreditados, más de 100 nacionales e internacionales, en el centro de mando tendrán la posibilidad de consumir esa información directamente del CNE para que la ciudadanía esté tranquila. Esa misma noche, la del domingo, vamos a conocer los resultados presidenciales. También tendremos un buen avance de asambleístas provinciales. Bueno, depende de la dinámica en las provincias. Pero saber quiénes son los asambleístas ganadores va a tomar un poco más de días por la aplicación del método Webster.
Más que por el método Webster, claro, por supuesto, para saber las bancadas cómo van a quedar conformadas, porque generalmente son los últimos escaños los que esperan hasta que se cuente el último voto. Pero ya en su mayoría podríamos ir viendo cómo en las provincias se van configurando los ganadores de los partidos políticos. Pero sí es importante decir esto, tenemos que esperar hasta que el último voto sea contado para definir cómo se queda conformada la Asamblea Nacional, qué pasa con los resultados presidenciales y con toda la votación. Porque ¿Cuándo eso es sabremos cuándo hay asamblea? ¿El día miércoles más o menos? Yo creo que en las 24 horas, por estas cosas que de los últimos escaños siempre están en disputa en algunas provincias. Pero en todo caso hay que esperar con serenidad, eso es importante, y recibir información oficial que se publica por el Consejo Nacional Voy a la Electoral. campaña que termina mañana. Ha habido algunas cosas, muchas denuncias. Usted hace un mes más o menos, cuando se sorteó el debate, usted dijo que se estaba levantando información antes de presentar una denuncia en el Tribunal Contencioso Electoral. ¿Se ha presentado alguna denuncia de irregularidades? ¿La va a presentar? Sí, por supuesto, nosotros tenemos que cumplir el debido proceso, no por quedar bien con un sector político u otro vamos a decir cosas que no se pueden cumplir o que están por fuera de la ley. Efectivamente, ya se ha presentado una denuncia por infracción electoral, por usar recursos públicos el día de ayer. ¿Contra quién? Contra una candidata de Santo Domingo que fue conocido por todo el país. La de las cocinas de inducción. La de las cocinas de inducción. Ya está denunciada. Ya está denunciada. El día de hoy ingresaremos la otra denuncia del mismo caso, pero de la provincia del Oro. ¿Otro candidato regalando cocinas de inducción, ofreciendo? Así es, haciendo difusión, pidiendo el voto a cambio de la entrega de estas cocinas de inducción. Van a ser 2 denuncias por infracción electoral. Así es. Contra 2 candidatos asambleístas. Así es. ¿Algún candidato presidencial? ¿Le han observado al presidente de la República que con todo esto que ha pasado, si está cumpliendo con el no uso de bienes públicos, por ejemplo? Nosotros estamos registrando todo lo que corresponde dentro de nuestras competencias en coordinación con la Contraloría General del Estado, que es la entidad competente para determinar una responsabilidad en caso que se dé esta situación, ya sería inclusive un caso penal, ¿verdad? Y nosotros en la parte de infracción electoral. Estamos tomando todos los registros para recabar información, porque esto no es una cuestión de tener una foto, una denuncia en redes sociales y correr al Tribunal Contencioso Electoral.